En el mundo moderno, con la confianza puesta en los aparatos tecnológicos, mantenemos ideas acerca de lo avanzados que somos como civilización, suponiendo que las personas antiguas con sus arcos y flechas eran bastante atrasadas en sus pensamientos e ideas. Sin embargo, estos individuos crearon algunos objetos que todavía no logramos entender. En este video te mostraré las tecnologías antiguas más misteriosas que realmente existen. Ubicada en una montañosa región de Turquía, se encuentra una estructura que ha sorprendido a muchos estudiosos, conocido como el antiguo acueducto de Patara. Se trata de una serie de tubos tallados en piedra arenisca sólida. Se dice que transportaban agua de fuentes cercanas desde una distancia de 22.5 kilómetros hasta la antigua ciudad de Patara. Algunas partes claramente muestran un nivel significativo de erosión, lo que indica una antigüedad colosal, que desafortunadamente ha hecho que su reconstrucción sea bastante difícil. Los historiadores de la actualidad les han dado el crédito a los romanos, poniendo su fecha de construcción entre el 323 y el 31 a.C. Sin embargo, esta teoría no es aceptada por todos, ya que el antiguo acueducto no se parece en nada a las estructuras creadas en Roma durante la época. ¿Acaso se trata de una reliquia mucho más antigua y avanzada? Muchos piensan que esto es así, y algunas características de la obra solo aumentan el misterio. El secreto mejor guardado de la cristiandad fue creado durante el Imperio Bizantino y lleva siglos siendo un misterio. Se trata de el llamado fuego líquido, un arma incendiaria que era letal en el mar, donde las olas, en vez de apagarlo, lo avivaban y las llamas destrozaban las embarcaciones enemigas. Los dromones, es decir, los navíos que portaban este ataque, tenían el poder de hacer arder decenas de barcos enemigos. Todavía hoy, 14 siglos después, se desconoce con qué componentes se fabricaba. La principal característica del fuego líquido, y la que lo hacía tan peligroso, es que solo podía apagarse golpeándolo con esteras de esparto para ahogarlo, o vertiendo sobre él grandes cantidades de vinagre o arena. Solo su creador sabía cómo producirlo, y cuando falleció se llevó este terrible enigma junto con él. Se sabe que los humanos han empleado el vidrio en su forma natural desde la Edad de Piedra. Los primeros objetos hechos con este material se remontan al año 3000 a.C., aunque existen algunas variaciones que son bastante desconocidas. Una de las formas más misteriosas es la del vidrio flexible. La primera referencia a esta historia aparece en libros antiguos, que cuentan que su creador pidió una audiencia con su emperador Tiberio. Una vez allí, el hombre mostró su invento, dejando caer una copa al suelo sin que el cristal se rompiera. El emperador vio esto, y ante el temor de que el nuevo material pudiera quitarle el valor al oro y la plata, ordenó que decapitaran al fabricante. Hoy, el vidrio flexible es un producto de alta tecnología, con el que se espera fabricar teléfonos con pantalla enrollable. El mitridato fue uno de los preparativos más complejos y buscados durante la Edad Media y el Renacimiento. Este tónico antiguo y mítico, que contenía más de 60 ingredientes, se usó por muchos siglos como antídoto principalmente en Italia y Francia. Esta asombrosa cura no fue inventada por un médico, sino por Mitrídates el Grande, quien nació en el año 135 a.C. y fue el rey de la región de Ponto hasta el 63 a.C. Después de su fallecimiento, la receta del antídoto fue llevada hasta Roma. La fabricación del mitridato continuó hasta el siglo XIX, aunque su fórmula estaba escrita en latín, por lo que en la traducción algunos de sus ingredientes se perdieron o se cambiaron. Durante años, los científicos han intentado descubrir los ingredientes exactos, pero no han conseguido resultados. Arquímedes de Siracusa nació en el año 287 a.C. y fue uno de los matemáticos más brillantes de la historia. Las leyendas cuentan que este hombre pudo usar como arma una serie de escudos recubiertos de cobre, utilizándolos como espejo para formar un rayo solar. La credibilidad de esta historia fue objeto de discusión desde el Renacimiento. Algunos han sugerido que una gran cantidad de escudos bien pulidos de bronce o de cobre podrían haber sido utilizados como espejos, para así enfocar la luz solar hacia un solo barco. De este modo se habría empleado el principio del reflector parabólico, que funciona de manera similar a un horno solar. Muchos investigadores de la actualidad han intentado recrear este rayo de calor, pero hasta ahora el experimento no parece posible.
Los romanos antiguos construyeron diques marinos que han resistido los golpes de las olas durante muchos siglos. También edificaron puentes o anfiteatros que todavía se mantienen en pie, a diferencia de las construcciones modernas que en estos años se han ido derrumbando. Esto ha llevado a varios equipos internacionales de ingenieros a buscar pistas sobre la composición exacta del hormigón utilizado durante aquel imperio. Sin embargo, su magistral fórmula continúa siendo un misterio comparable al de la Coca-Cola. Tan solo con observar el puente Fabricio, el más antiguo de Roma, se puede comprobar la extraordinaria durabilidad y resistencia de las construcciones romanas. Pese a levantarse en el año 62 a.C., sigue funcionando con normalidad. En esta ciudad los ejemplos son incontables, ya que todavía cuenta con obras que siguen intactas desde hace muchísimos años. Ya en la antigüedad, el hombre comenzó a utilizar espadas como su arma principal. Con esto, el mundo de la fundición floreció y, por medio de moldes, se obtenían objetos vertiendo en ellos metal caliente. Pero la dureza de estas armas no era la adecuada y, alrededor del siglo VI, aparecieron las llamadas espadas de Damasco. Fue en la capital de Siria donde se instaló un gran número de expertos que crearon objetos que se convirtieron en leyenda debido a su impresionante filo y durabilidad. El hecho de que en el presente no se sepa a ciencia cierta cómo se forjaba el acero de Damasco lo ha convertido en uno de los mayores misterios de la historia en el campo de la ciencia. Los estudios recientes han demostrado la presencia de nanotubos en su estructura, algo realmente avanzado para la época. India es el hogar de muchos misterios y obras impresionantes. Uno de ellos es el Pilar de Hierro de Delhi, una columna que alcanza los 7 metros de altura y que no se ha oxidado pese a haber sido construida hace unos 1600 años. La obra pesa unas 6 toneladas y es una de las curiosidades históricas que más llama la atención en el campo de la metalúrgica. Formaba parte de un templo hindú y fue levantado durante el primer gran imperio que unificó India. Hoy es la única sección del santuario que queda en pie. El material del que está hecho el pilar es un hierro de gran pureza y de una composición baja en azufre y alta en fósforo. Suele ser considerado como una muestra del avanzado nivel de las construcciones de la India en la época antigua. Al sur de la isla de Creta se encuentran las ruinas del Palacio de Festo, donde un arqueólogo italiano encontró un objeto de arcilla que todavía hoy intriga a los expertos y genera polémica. En ambas caras, el disco de Festo posee unos grabados jeroglíficos dispuestos en una espiral, cuyo significado no se conoce con exactitud. Se cree que fue fabricado a finales de la Edad de Bronce, aunque algunos expertos aseguran que se trata de un fraude. Por otro lado, otros afirman que pertenece a la cultura minoica y creen haber descifrado parcialmente su inscripción. La civilización minoica se desarrolló en Grecia entre el 2700 y 1450 a.C. y es considerada la primera cultura avanzada en Europa durante la Edad de Bronce. ¿Qué mensaje guarda su disco de Festo? Todavía es un enigma. Los sismógrafos modernos son equipos extremadamente sensibles. Al registrar un leve movimiento por láser pueden saber si existe algún indicio sobre un terremoto, incluso cuando nosotros no podemos apreciarlo. Sorprendentemente, el primer dispositivo de alerta no es muy diferente al de las versiones actuales. Se cree que hace tan solo 2000 años, incluso antes de que la gente supiera exactamente en qué consistía un terremoto, apareció el sismoscopio de Zhang-Heng. Las descripciones históricas dicen que se trataba de un gran instrumento de bronce similar a una urna o a un jarrón. Se cree que dentro del sismoscopio colgaba un péndulo que se movía solo con sentir las ondas generadas por un terremoto. A pesar de la antigüedad del dispositivo de Heng, hasta el día de hoy su principio de funcionamiento se usa para evitar posibles desastres. Después de haber visto las tecnologías antiguas más misteriosas, dime, ¿crees que alguna será necesaria en el futuro? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.